El guerrero inmortal en las sombras de la noche, en un rincón olvidado del mundo, existía una leyenda que muchos creían solo un mito. Decían que, en tiempos antiguos, un guerrero con el poder de la regeneración había sido bendecido y maldito por los dioses. Nadie sabía su nombre, pero lo conocían como el guerrero inmortal, un hombre cuya misión era proteger el equilibrio entre los mundos humanos y sobrenaturales. Aquel guerrero había sido parte de muchas batallas, luchando no solo contra hombres y monstruos, sino también contra las fuerzas oscuras que acechaban el mundo desde las profundidades. Había recorrido continentes, desiertos, selvas y montañas, siempre en busca de respuestas y de su verdadero destino. En su alma, una cicatriz eterna recordaba la marca de su propia existencia, una vida que nunca acabaría, un don maldito que le permitía curarse de cualquier herida, pero que le robaba el paso del tiempo, condenándolo a vivir una eternidad que nunca había pedido. Ahora, años después de haber desaparecido del ojo público, su nombre volvía a ser susurrado entre aquellos que sabían de su existencia. La paz que tanto había buscado estaba a punto de romperse, y el guerrero inmortal sentiría, por fin, el peso de su destino sobre sus hombros. Una noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo oscuro, un extraño acontecimiento ocurrió en 1900, la pequeña aldea de Valverde. La gente hablaba de extrañas desapariciones y de un terror que parecía surgir de la nada. Nadie veía al monstruo, pero todos sentían su presencia. Algo estaba despertando en las sombras. El guerrero inmortal, que se encontraba en los rincones más apartados del mundo, sintió una perturbación en su ser. Una sensación que no experimentaba desde hacía siglos. No era la primera vez que un mal surgía del abismo, pero esta vez era diferente. El poder que estaba despertando no era humano, ni siquiera conocido por las antiguas leyendas. Algo más oscuro y peligroso había surgido, y el guerrero inmortal sabía que no podía ignorarlo. Decidió abandonar su reclusión, buscando respuestas, y dirigirse a Valverde. Sin embargo, no se trataba de una simple aldea. Las leyendas hablaban de un ser, un hombre lobo, cuya existencia era aún más antigua que la de cualquier criatura conocida. Este hombre lobo tenía el poder de teletransportarse y volar, habilidades que ningún mortal había presenciado jamás. El guerrero inmortal había escuchado rumores sobre este ser. Su nombre era temido en todos los rincones del mundo, pero nadie había logrado detenerlo. Ahora, el destino lo había puesto frente a este enemigo. El guerrero no temía al hombre lobo, pero sabía que el enfrentamiento sería inevitable. Las fuerzas de la oscuridad estaban creciendo, y alguien debía enfrentarlas. Mientras avanzaba a través de los bosques oscuros que rodeaban la aldea, las huellas del hombre lobo eran evidentes. Cada árbol, cada piedra, parecía haber sido tocada por su presencia. El guerrero inmortal sabía que estaba cerca. Un sonido extraño, como un susurro del viento, le indicó que no estaba solo. De repente, una sombra se desprendió del suelo y una figura imponente apareció ante él. Un hombre, alto, de ojos brillantes como la luna llena, con una mueca que reflejaba el hambre de una bestia. Su presencia era tan poderosa que parecía hacer temblar la misma tierra. «Has llegado tarde, guerrero», dijo el hombre lobo con una voz profunda y retumbante. «Este mundo ya está marcado por mi poder. Nada podrá detenerme». El guerrero inmortal no respondió. Sus ojos, llenos de sabiduría y experiencia, observaban al hombre lobo, evaluando su amenaza. Sabía que no podía subestimar a esta criatura, pero también sabía que no podía dejar que su maldad se extendiera. El viento soplaba con fuerza, como si la naturaleza misma estuviera participando en el encuentro. El guerrero inmortal dio un paso adelante, su cuerpo listo para la batalla. Era un hombre hecho para pelear, pero también para comprender. Y en ese momento, entendió algo crucial. Este no era un enemigo común. No era solo un monstruo. El hombre lobo, al igual que él, había sido marcado por una fuerza más grande, y su lucha era mucho más que una cuestión de venganza. «La batalla ha comenzado», dijo el guerrero inmortal, sin miedo en su voz. El hombre lobo sonrió. Sus ojos,
brillando con malicia. Así será, guerrero. Pero no te equivoques. No importa cuántas veces mueras, yo siempre regresaré. Y con esas palabras, el hombre lobo desapareció en una ráfaga de viento, dejándolo solo en la oscuridad. La lucha por el destino del mundo acababa de empezar. La sombra del hombre lobo. El guerrero inmortal permaneció de pie en el mismo lugar donde el hombre lobo había desaparecido. El viento aullaba alrededor de él, como si el mismo bosque estuviera agitado por la presencia de la criatura. Pero, por más que lo deseaba, no podía permitirse bajar la guardia. Sabía que la batalla con ese ser era solo el principio. Algo más siniestro se estaba tejiendo en las sombras, y él debía desentrañar su origen antes de que fuera demasiado tarde. La aldea de Valverde, a la que había llegado sin ser visto, se encontraba al borde de la desesperación. Los aldeanos, que antes vivían tranquilamente, ahora se ocultaban en sus casas al caer la noche, temerosos de lo que acechaba en los bosques. Nadie se atrevía a salir después del anochecer, y los pocos que habían osado hacerlo nunca regresaban. Algo había cambiado en la atmósfera del lugar, una presencia oscura que empapaba el aire y alteraba el curso del tiempo mismo. A medida que el guerrero inmortal avanzaba entre las calles vacías, notaba que algo no estaba bien. Las puertas de las casas estaban cerradas con tablones de madera y las ventanas cubiertas con cortinas gruesas. No había ruido, ni rastro de vida. Todo estaba sumido en un silencio mortal. La aldea, que alguna vez fue cálida y llena de risas, ahora se sentía como una tumba. Los murmullos de los aldeanos se filtraban a través de las paredes, pero nadie se atrevía a salir a la luz del día. Un hombre encapuchado lo observaba desde un rincón oscuro, sin hacer ruido. Su presencia no pasó desapercibida para el guerrero inmortal, quien, al percatarse de su mirada, se acercó con cautela. «¿Quién eres?», preguntó el guerrero con una voz grave, pero calmada. El hombre, que tenía la mirada asustada, bajó la capucha lentamente. Sus ojos vidriosos y llenos de miedo mostraban el rostro de alguien que había vivido demasiados horrores. «Soy un sobreviviente», dijo el hombre con voz temblorosa. «Mi familia, mi aldea, todos fueron tomados por él. El hombre lobo. Nadie puede enfrentarse a él. Es demasiado poderoso». El guerrero inmortal asintió. Había oído hablar de la criatura, pero ahora comprendía que su poder era mucho mayor de lo que imaginaba. No solo tenía el don de la teletransportación y el vuelo, sino que parecía alimentarse del miedo, de la desesperación de los demás. Cada vez que alguien sucumbía al terror, su fuerza aumentaba. «¿Cómo puedo detenerlo?», preguntó el guerrero. El hombre miró al suelo, como si la esperanza ya hubiera abandonado su alma. «No sé. Nadie lo sabe. Nadie ha sobrevivido para contar lo que hace. Solo se dice que es el último de su especie, una criatura que nunca muere, que no importa cuántas veces lo maten, siempre regresa». El guerrero inmortal frunció el ceño. Sabía que cada leyenda tenía su verdad, pero también que todo monstruo, por más poderoso que fuera, tenía un punto débil. No podía rendirse ante un ser tan terrible, no cuando el destino de tantos inocentes estaba en juego. «Él ha llegado a esta aldea buscando algo», dijo el guerrero en voz baja, casi para sí mismo. «No se detendrá hasta conseguirlo». El hombre lo miró con una expresión desconcertada. «¿Qué está buscando?». «No lo sé aún, pero lo descubriré», respondió el guerrero. «Dime, ¿quiénes más han desaparecido? ¿Quiénes pueden saber algo más sobre esta criatura?». El hombre vaciló por un momento, pero luego asintió. «La anciana del bosque, Dona Isabela. Ella siempre hablaba de cosas extrañas, leyendas antiguas. Tal vez sepa algo». Sin perder tiempo, el guerrero inmortal se dirigió al bosque, guiado por las palabras del hombre. Los árboles parecían más oscuros y densos a medida que se adentraba en la espesura, y el aire se volvía más pesado. Sabía que el hombre lobo estaba cerca, pero también sabía que la anciana tenía el conocimiento que necesitaba. Finalmente, llegó a una pequeña cabaña, oculta entre los árboles, con una chimenea encendida. La puerta estaba entreabierta, y dentro podía oírse el crujir de la madera. Con una sensación de urgencia, el guerrero inmortal entró. Dentro,
Una anciana de rostro arrugado y ojos profundos lo miró fijamente. «Te esperaba», dijo con voz suave pero firme. El guerrero la observó en silencio, sorprendido por la calma con la que había hablado. «¿Sabes sobre el hombre lobo?» «Sí», respondió la anciana, y su rostro se endureció. «Sé más de lo que te imaginas. Pero si quieres detenerlo, debes entender lo que está en juego. No es solo una bestia, es un legado». El guerrero se acercó lentamente. «Explícame todo lo que sepas». La anciana suspiró y comenzó a hablar, revelando secretos oscuros sobre el origen del hombre lobo. Una historia de antiguos pactos, maldiciones que traspasaban generaciones, y un enemigo cuyo poder iba mucho más allá de lo que el guerrero inmortal había imaginado. El hombre lobo no era simplemente una criatura maldita, sino una pieza clave en un juego mucho más grande, que involucraba a fuerzas antiguas, seres inmortales y un destino sellado por el tiempo. La anciana, Dona Isabela, comenzó a relatar una historia que remontaba siglos atrás, en una era donde las criaturas sobrenaturales dominaban el mundo y los humanos luchaban por sobrevivir. Muchos siglos atrás, comenzó, el hombre lobo era uno de los últimos de una raza de seres capaces de transformarse en bestias, pero con un poder aún mayor que el de los lobos comunes. Estos seres fueron creados por un antiguo culto, una orden secreta que buscaba alcanzar la inmortalidad mediante pactos con demonios y otras entidades de los reinos oscuros. El hombre lobo que buscas es el último de esta raza, el último hijo de ese pacto. El guerrero inmortal se mantuvo en silencio, absorbiendo cada palabra. Sabía que lo que escuchaba era más que una simple leyenda, y que el destino de ese hombre lobo estaba vinculado a algo mucho más grande de lo que había imaginado. La clave de todo esto, continuó Dona Isabela, es que estos seres no solo se alimentan de sangre, sino de los miedos de los humanos. Cuanto más temen, más poder adquieren. Y este hombre lobo en particular ha estado cosechando el miedo de generaciones enteras, creciendo cada vez más fuerte, hasta el punto de que su maldad no tiene límites. Su poder no es solo físico, es mental y espiritual. Él puede dominar las mentes de aquellos que caen bajo su influencia. El guerrero inmortal frunció el ceño. Entonces, ¿qué puedo hacer para detenerlo? Debes entender que este hombre lobo no está solo, dijo la anciana, mirándolo con intensidad. Hay otros como él, aunque mucho más ocultos. Ellos buscan algo que está dentro de ti, algo que pertenece a la antigua orden. La razón por la cual te han estado persiguiendo es porque eres parte de esa historia, un eslabón perdido en este ciclo eterno. El guerrero inmortal dio un paso atrás, confundido. ¿Cómo puedo ser parte de todo esto? Tu alma fue tocada por las mismas fuerzas oscuras que crearon a esos seres, explicó Dona Isabela, con una mirada penetrante. Tú, como ellos, tienes un poder que puede cambiar el curso de esta guerra. Pero, al mismo tiempo, eres la única amenaza real para su existencia. Los antiguos pactos y maldiciones que unen a los hombres lobo están entrelazados contigo. Solo tú puedes deshacer este destino, pero para hacerlo, debes recuperar lo que te fue arrebatado hace siglos. El guerrero inmortal sintió una fría oleada recorrer su cuerpo al comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. No solo luchaba contra un monstruo, sino contra un destino que lo unía a las fuerzas que habían corrompido el mundo. La batalla no sería solo contra el hombre lobo, sino contra los oscuros poderes que aún tejían su destino. ¿Qué debo hacer?, preguntó con determinación. Debes encontrar el lugar donde los pactos fueron sellados, dijo la anciana. Un antiguo templo en las montañas. Solo allí podrás deshacer lo que se hizo. Pero ten cuidado, el hombre lobo te seguirá, y no es el único que te buscará. Con esas palabras, Dona Isabela le entregó un medallón antiguo, tallado con símbolos extraños. Este medallón te guiará cuando llegue el momento. Pero recuerda, la oscuridad puede tomar muchas formas. No confíes en nadie. El guerrero inmortal tomó el medallón, sintiendo el peso de su destino sobre sus hombros. Sabía que la lucha no sería fácil, pero estaba preparado. El camino hacia el templo sería peligroso, y no solo por el hombre lobo. Algo más, algo mucho más antiguo y poderoso, acechaba en las sombras. Al salir de la cabaña, la anciana lo observó por última vez, con una mirada cargada de sabiduría y pesar.
Que los dioses te protejan, guerrero. El destino del mundo está en tus manos. El guerrero inmortal asintió y se alejó, adentrándose nuevamente en el bosque oscuro. Sabía que debía actuar con rapidez. La batalla se acercaba, y él estaba listo para enfrentarse a la oscuridad, sin importar el precio que tuviera que pagar. El viento comenzó a soplar con fuerza, como si la naturaleza misma estuviera llamando a la guerra. En lo profundo de las sombras, el hombre lobo observaba, esperando el momento adecuado para atacar. El encuentro sobrenatural. El guerrero inmortal caminaba por el oscuro bosque. Sus pasos eran silenciosos, pero su presencia poderosa resonaba en la tierra. Cada árbol, cada sombra, parecía retorcerse a su paso, como si la misma naturaleza estuviera consciente de la batalla que se avecinaba. El medallón en su mano brillaba tenuemente, como si estuviera absorbiendo la energía del entorno. No podía saber con certeza lo que encontraría al final de su viaje, pero algo dentro de él le decía que las respuestas estaban cerca. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, más pesado. Una sensación de inquietud lo envolvía, como si algo estuviera observándolo desde las sombras. Sabía que el hombre lobo, o alguna de sus criaturas, estaba cerca. El viento susurraba a través de las ramas, como una advertencia silenciosa. Pero él no se detuvo. Su misión era clara, y no importaba lo que tuviera que enfrentar, no iba a retroceder. La oscuridad parecía tragarse la luz de la luna mientras se acercaba a las montañas. El terreno comenzaba a volverse más abrupto, con rocas y pendientes que desafiaban su agilidad. Pero su fuerza y resistencia no eran comunes. Estaba acostumbrado a este tipo de desafíos, y cada paso lo acercaba más a su objetivo. Finalmente, llegó a un claro, donde una antigua estructura se alzaba en el centro. Un templo, cubierto de musgo y enredaderas, pero aún imponente. Era un lugar sagrado, olvidado por el tiempo, pero no por las fuerzas oscuras que se habían sellado allí. El guerrero inmortal sintió la energía del lugar, una corriente oscura que se deslizaba por el suelo y llegaba hasta su alma. Algo profundo y antiguo dormía en este lugar, esperando ser despertado. En ese momento, un sonido extraño resonó en el aire, un rugido profundo que hizo que el guerrero inmortal se detuviera en seco. La sombra del hombre lobo se materializó ante él, tan imponente como la leyenda decía. Sus ojos brillaban con un rojo penetrante, y sus garras relucían con la luz de la luna. La criatura sonrió, mostrando sus colmillos afilados. «Has llegado lejos, guerrero inmortal», dijo el hombre lobo, su voz grave resonando en las rocas. «Pero todo tiene su fin, y el tuyo está cerca». El guerrero inmortal se preparó para la batalla, sus músculos tensos y sus sentidos alertas. Sabía que este enfrentamiento no sería fácil, pero la furia de su enemigo solo fortalecía su determinación. Con un grito feroz, el hombre lobo se lanzó hacia él, desatando una ráfaga de viento que cortó el aire como un látigo. El guerrero inmortal esquivó con agilidad, sus garras brillando en la oscuridad mientras se enfrentaba a la bestia. La batalla comenzó en un frenético intercambio de ataques. El hombre lobo, con su velocidad sobrenatural, apareció y desapareció, en un parpadeo, teletransportándose por el campo de batalla. Cada vez que el guerrero inmortal intentaba golpearlo, el monstruo se desvanecía y reaparecía en otro lugar. Era como luchar contra la sombra misma, y por momentos, el guerrero sentía que nunca podría alcanzarlo, pero él no se rendiría. Su regeneración le daba una ventaja. Cada golpe que recibía, cada herida, desaparecía casi al instante. Sin embargo, el hombre lobo también parecía tener un poder que iba más allá de lo físico. No solo era rápido y mortal, sino que su presencia perturbaba la mente, sumergiendo al guerrero en visiones oscuras y confusas. El guerrero inmortal cerró los ojos por un instante, respirando profundamente para centrarse. Necesitaba algo más que fuerza bruta para ganar esta batalla. Recordó las palabras de Dona Isabela. La oscuridad puede tomar muchas formas. No solo era un monstruo físico, el hombre lobo era un ser que jugaba con las mentes de sus víctimas, alimentándose del miedo y la desesperación. Con una sonrisa torcida, el hombre lobo volvió a aparecer ante él, esta vez de una manera más feroz, desbordando poder y rabia. «No hay escape, guerrero.
No puedes detener lo que ya ha comenzado. Pero el guerrero inmortal no se dejó llevar por el miedo. En un movimiento rápido, alzó el medallón que la anciana le había dado. Al instante, una luz intensa y dorada emanó del objeto, iluminando la oscuridad y diseminando las sombras que rodeaban el templo. El hombre lobo retrocedió, como si la luz le quemara. Los ojos del guerrero inmortal brillaron con determinación mientras observaba a su enemigo. «Este lugar está marcado por fuerzas mucho mayores que tú», dijo con voz firme. «El ciclo debe romperse». El hombre lobo rugió de ira, pero el guerrero inmortal no perdió tiempo. En un rápido movimiento lanzó un ataque mortal, sus garras cortando el aire con una velocidad letal. El hombre lobo intentó esquivar, pero la luz del medallón lo había debilitado. Fue un golpe certero, y el hombre lobo cayó al suelo, su cuerpo convulsionando antes de desvanecerse en una nube de oscuridad. Sin embargo, el guerrero inmortal sabía que esta victoria era solo temporal. El hombre lobo, aunque derrotado en ese momento, no estaba completamente vencido. El guerrero inmortal sabía que una criatura como esa no sucumbiría fácilmente, que su naturaleza oscura lo obligaba a regresar, más fuerte que nunca. La batalla había sido solo un preludio, una confrontación menor en una guerra mucho más grande. El hombre lobo era solo una pieza en un juego de poderes mucho más antiguos, y algo en las profundidades del templo le decía que la amenaza no había sido erradicada por completo. A pesar de su victoria, el guerrero inmortal sintió que algo lo observaba, algo que no pertenecía a este mundo. La atmósfera en el templo había cambiado, como si las mismas piedras respiraran, como si el suelo que pisaba estuviera impregnado de la presencia de entidades que no debían haber sido despertadas. El medallón que llevaba en las manos seguía emitiendo una luz débil, pero algo en su resplandor se había alterado. La conexión con las fuerzas que lo guiaban había comenzado a resquebrajarse. De repente, un estremecedor aullido rompió el silencio del templo, proveniente de lo profundo de las cavernas subterráneas. El guerrero inmortal cerró los ojos, sus sentidos afinados por años de batallas. No era solo el hombre lobo quien se había sentido perturbado por la luz del medallón, sino algo aún más siniestro. Algo que el guerrero aún no comprendía por completo. Era como si el templo mismo estuviera reaccionando, retumbando con la energía de los antiguos poderes que se habían sellado allí. El suelo tembló bajo sus pies y las paredes del templo comenzaron a crujir, como si algo estuviera despertando de un largo letargo. El guerrero inmortal se preparó para lo peor, su mente alerta a cualquier movimiento. Entonces, desde la oscuridad, emergieron figuras sombrías, seres que no eran ni humanos ni criaturas conocidas por él. Sus ojos brillaban, con una luz espectral, y su presencia era abrumadora. Estos no eran simples monstruos, sino guardianes de un antiguo pacto, protectores de los secretos que el guerrero estaba a punto de desvelar. «Has despertado lo que no debía ser tocado», dijo una de las sombras con una voz gutural que resonó en las paredes del templo. «El ciclo no puede romperse tan fácilmente». El guerrero inmortal no temió. Sabía que su destino estaba entrelazado con estos seres, y si quería cumplir su misión, debía enfrentarlos. La oscuridad no lo derrotaría. «No soy el que ha despertado esta oscuridad, pero soy el que la terminará», respondió con firmeza. Las sombras avanzaron, rodeándolo desde todas direcciones. Sin embargo, el guerrero inmortal no vaciló. Con un grito de guerra, desató su poder, sus garras brillando con intensidad, mientras se lanzaba al combate. Las criaturas intentaron envolverlo, pero con cada golpe, las sombras se desintegraban, disipándose en el aire. A pesar de su fuerza, sabían que no podían detenerlo, pero mientras luchaba, el guerrero inmortal comenzó a comprender la magnitud de su misión. Este templo, y todo lo que había ocurrido, no era solo una batalla física. Cada golpe que daba a las sombras parecía resonar con una energía ancestral, como si estuviera despertando una verdad más profunda. Las sombras, aunque formadas por la oscuridad, guardaban un secreto: la historia de los pactos, de los seres inmortales que habían dejado su huella en la humanidad, y el papel crucial que él jugaba en todo esto. Finalmente, las sombras fueron derrotadas. Pero el guerrero inmortal no sintió victoria. Sabía que la paz sería efímera. Algo aún más oscuro acechaba en las entrañas del templo.
algo que no se había revelado todavía. Las respuestas a las preguntas que tenía seguían siendo esquivas, y el precio de la verdad parecía cada vez más alto. El guerrero se acercó al altar central del templo, donde una piedra grabada con símbolos extraños emitía una luz débil. Era allí donde los pactos habían sido sellados, y el medallón comenzó a brillar más intensamente, como si estuviera reconociendo el lugar. Este es el corazón del antiguo poder, pensó el guerrero, observando con reverencia la piedra. Aquí es donde todo comenzó, y donde todo terminará. Un eco de la voz del hombre lobo resonó en su mente. El ciclo no puede romperse tan fácilmente. El guerrero inmortal apretó el medallón con fuerza. Estaba preparado para lo que viniera. Sabía que la lucha no solo era contra una bestia, sino contra fuerzas que desafían el tiempo mismo. Y estaba dispuesto a enfrentarlas, sin importar lo que costara. Con un último suspiro de determinación, el guerrero inmortal comenzó el ritual que desharía el pacto, aunque sin saber qué consecuencias tendría. La oscuridad, con todo su poder, se desató a su alrededor, pero él no flaqueó. La batalla por el futuro del mundo comenzaba ahora. La ruina del pacto, el guerrero inmortal levantó las manos hacia la piedra antigua, el medallón brillando con una luz cegadora. El aire vibraba con una energía extraña mientras comenzaba el ritual. Las sombras que aún acechaban el templo se retorcían, intentando impedirlo, pero el guerrero era imparable. Sabía que su destino estaba sellado. Debía deshacer el pacto a toda costa. De repente, la piedra comenzó a agrietarse, como si el templo mismo estuviera reaccionando al ritual. Un rugido ensordecedor surgió desde las entrañas del suelo, y el hombre lobo, en su forma más monstruosa, apareció una vez más, su cuerpo envuelto en una oscuridad palpable. «No puedes detener lo que ya ha comenzado», dijo con voz retumbante. Pero el guerrero inmortal no se detuvo. Con una última explosión de energía, el medallón brilló intensamente, y la piedra se rompió, liberando una onda de luz que dispersó las sombras y rompió el poder del pacto. El hombre lobo desapareció en un grito de desesperación, su forma desintegrándose en la oscuridad. El templo colapsó lentamente, pero el guerrero inmortal se mantuvo firme, observando cómo las fuerzas malignas se disolvían. La batalla estaba ganada, pero él sabía que aún quedaba mucho por hacer. Algo más grande y más oscuro, seguía acechando en el horizonte. El último guardián, el guerrero inmortal, se alejó lentamente de las ruinas del templo, la luz del medallón ahora apagada, como si se hubiera saciado de la oscuridad que había enfrentado. El suelo aún temblaba bajo sus pies, pero la tormenta había pasado. Las sombras que una vez llenaron el templo habían desaparecido, y el silencio ahora se sentía opresivo. A pesar de la victoria, un sentimiento de inquietud lo invadía. Algo no estaba bien. El guerrero inmortal sabía que el hombre lobo, aunque derrotado en su forma física, representaba solo una pequeña fracción de lo que había sido desatado. Las fuerzas que se habían despertado aún estaban al acecho, esperando para tomar venganza. Mientras caminaba hacia el horizonte, la figura de Dona Isabela apareció ante él, como una sombra en la niebla. «Sabía que lo lograrías», dijo, su voz llena de una sabiduría ancestral. «Pero esta no es la última batalla, guerrero. El pacto roto ha liberado algo más, algo mucho más antiguo que cualquier hombre lobo». El guerrero inmortal la miró fijamente, reconociendo en sus ojos la verdad amarga. «¿Qué más está en juego?», Dona Isabela suspiró. «Lo que has liberado no solo es una criatura, es un guardián del abismo, un ser tan antiguo como el tiempo mismo. Ahora que el ciclo ha sido interrumpido, su poder se ha liberado. Y tú eres la única barrera entre el mundo y el caos que se avecina». Un escalofrío recorrió la columna del guerrero inmortal. Sabía que su misión estaba lejos de terminar, y el sacrificio que se le pedía podría ser aún mayor. Pero estaba preparado. La guerra no se libraba solo contra bestias físicas. Era una lucha por el alma del mundo. «¿Dónde debo ir?», preguntó, su voz llena de determinación. Dona Isabela levantó una mano, señalando hacia las montañas distantes, donde la oscuridad se cernía aún más densa. «El último guardián está allí, en las profundidades, bajo la tierra que nunca ha visto la luz. Pero no serás el único que busque su poder.
Con un último vistazo al horizonte, el guerrero inmortal se dirigió hacia las montañas. Sabía que la verdadera batalla, la que definiría el destino de todos, apenas comenzaba. La oscuridad lo esperaba y él no podía dar un paso atrás. ¿Quieres crear contenido sin mostrar tu cara y monetizarlo? Con el método Lobo te enseño a hacerlo fácil y rápido. Inscríbete ahora y empieza a ganar desde ya. Inscripción abierta.